Aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, en los versículos 14 al 16, Dios guió a Pablo a hablar a ellos acerca de su sufrimiento. Nadie le gusta sufrir. Nadie le gusta sufrir conflictos, choques con la gente, con la gente que nos rodea. Al contrario, generalmente el ser humano busca evitar los conflictos. Si hay una persona conflictiva, no quiere tener trato con esa persona. Busca la paz y la tranquilidad. En el matrimonio buscamos tranquilidad. En la familia buscamos tranquilidad. Los compañeros de trabajo o en la escuela o lo que fuera, buscamos tranquilidad. No nos gusta el conflicto. Ahora, normalmente el conflicto es una indicación de algún problema de orgullo, algún problema de egoísmo, algún problema de alguien que se enoja fácilmente, pero a veces el conflicto es una muestra de algo bueno y algo positivo. Aquí los hermanos estaban sufriendo por su fe en Cristo. El creyente que no está sufriendo cierta persecución o ciertos choques puede ser porque no está haciendo algo bueno, está haciendo algo malo. En vez de hablar de Cristo y por ahí despertar un poco de rechazo, en vez de querer vivir por Cristo y causar que otro medio que lo mire medio torcido, está callando la boca y es negligente en algunas áreas de su vida. Y cuando el creyente sufre por causa de su fe, es algo normal en la vida de un creyente. Estos hermanos estaban sufriendo por su fe, y Pablo está indicándoles a ellos, es algo normal. Es algo que ha pasado a Cristo, que ha pasado a otros creyentes, y es algo que uno debería, por un lado, esperar y considerar como normal, y no evitarlo, no buscar disminuirlo, tampoco a propósito buscar aumentarlo, pero tratar de vivir en paz con todos los hombres, pero darse cuenta que el sufrimiento, el conflicto por la fe es algo que muchas veces pasa en la vida de un creyente que está actuando correctamente y está viviendo por Cristo. Si un creyente no está pensando así, por ahí piensa, ¿y cómo? Si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo este conflicto? Y medio confundirse. Así que quiero tratar de comunicarles 3 verdades acerca del conflicto cristiano por su fe. En primer lugar, es normal. Es normal. Mire en versículo 14, cuando él dice, ¿por qué vosotros, hermanos? Ahora, cuando uno ve la palabra ¿por qué? En las Escrituras, uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Por qué está el por qué? ¿A qué se refiere? Y está hablando en versículo 13, dice a lo último, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios entró en sus vidas, cambió sus vidas y llegaron a ser creyentes. Y por ser creyentes, ahora ellos están sufriendo. ¿Sabe qué? El sufrimiento por la fe es una buena indicación. ¿Por qué? Porque indica que hay un cambio en su corazón y que estás viviendo correctamente. ¿Por qué? Porque es normal sufrir persecución, es normal sufrir conflictos. Dice en la palabra de Dios, Cristo dijo a los discípulos,
una de las últimas cosas que les dijo a los discípulos, justo en el aposento alto, antes de ir a la cruz, en un par de horas, Él los dijo a sus discípulos lo siguiente. Les dijo, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, y es una palabra muy fuerte, aborrecer. Si les aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si me aborreció a mí, a Cristo, ¿cuánto más le van a aborrecer a ustedes? Lo van a rechazar, lo van a odiar. Y Cristo jamás dijo algo que estaba mal, jamás se enojó con alguien de una manera pecaminosa, jamás actuó mal. Al contrario, vivió dando, vivió haciendo milagros, vivió mostrando su poder y que Él realmente era Dios. Perdonaba el pecado, mostraba misericordia, mostraba amor, y sin embargo lo rechazaron, lo odiaron. ¿Por qué? Porque eran del mundo y Satanás y toda su influencia es contra el creyente. Eso es el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 18 y 19. Es normal sufrir. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios va a sufrir aquí en la tierra. Es normal. Y por eso dice en 1 Tesalonicenses 2, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido, están sufriendo y están siguiendo el ejemplo de las iglesias en Judea. Eran imitadores de Cristo y imitadores de las otras iglesias. En otras palabras, está diciendo, ustedes no son los únicos. Es normal, y muchas otras iglesias, muchos otros creyentes que están sufriendo por su fe en Cristo. Eso les ayudaría a ellos a entender que es normal. Dice en primera de Pedro, capítulo 4, en versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño esa persecución, ese sufrimiento. Ahora, cuando el creyente recuerda esto, nos ayuda cuando sufrimos, cuando hay conflictos, cuando hay un maltrato, cuando hay alguna persona que se enoja fácilmente con nosotros. Muchas veces el mundo y aún algunos creyentes se enojan cuando uno actúa correctamente, porque es como una pequeña lupa del pecado de ellos y se sienten culpables, se sienten mal. Si vos en tu trabajo querés hacer las cosas bien y siempre tenés ese buen testimonio, por ahí los que hacen las cosas mal van a sentir, vos pensás que sos mejor que nosotros, y por ahí te lo van a decir. Y a veces, lamentablemente, creyentes que andan mal con el Señor, por ahí van a menospreciar un creyente que obedece a Dios y que quiere hacer las cosas bien y quiere buscar a Dios y leer la palabra de Dios y poner en práctica la palabra, porque se sienten culpables de su pecado y de su desobediencia, su rebeldía a Dios. Es algo normal, es algo normal, es algo triste. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo debemos responder a ese
compañero, ese vecino, esa familiar que por ahí nos juntamos con la familia y hay un familiar que siempre le tomo como su tarea de hacerle el creyente sentirse incómodo y atacarlo y criticarlo y menospreciarle. Hermanos, es una oportunidad de mostrar el poder de Dios, sabiendo que es normal y con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, mostrar el poder de Dios en su vida y mostrarle que es real y mostrarle misericordia, que por ahí la persona que te está tratando mal se siente culpable, se siente mal en sí mismo y tu obediencia y tu confianza en Dios puede ser lo que Dios utiliza para cambiar el corazón de ese incrédulo o aún humillar y ayudar a ese creyente desobediente al Señor a hacer las cosas bien. Así que no nos confundamos cuando estamos sufriendo. Es algo normal. Están imitando el ejemplo de las otras iglesias y no somos los únicos que estamos sufriendo. No somos los primeros y no somos los últimos de sufrir de esa manera. Es algo normal. Pero también sufriendo de nuestros conocidos es normal. Uno piensa que el sufrimiento debería venir del lado de gente que no conocemos o gente que no nos quiere, pero muchas veces al contrario. La gente que debería amarnos son los que nos rechazan o son los que nos menosprecian, familiares o compañeros que conocemos hace mucho tiempo o por ahí amigos de toda la vida. De repente uno se convierte a Cristo y deja de salir y hacer ciertas cosas porque sabe que no está bien delante de Dios. Y en vez de estimarte más, te menosprecian. Mire cómo Pablo les habla a ellos en versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! El apóstol Pablo era un judío muy respetado por los demás judíos y fariseos, y cuando él se convirtió a Cristo, toda esa gente que lo amaba, toda esa gente que lo respetaba y miraba a él, en vez de acercarse a él y respetarlo, lo atacaron y lo querían matar a él. Las iglesias en Judea, esos judíos, cuando se convirtieron a Cristo, la gente, los vecinos, los familiares, lo rechazaron. Muchos perdieron su herencia, muchos eran tratados como que se fueran muertos. La gente que supuestamente los amaba y que tendría que tener alguna compasión, alguna misericordia, en vez de amarlos, lo rechazaron. Su propia nación. Los gentiles también. A veces lo que nos sorprende y nos entristece es que los que nos persiguen, nos critican, nos menosprecian, son personas que deberían amarnos. Deberían estar con mucho respeto. Amigos de toda la vida o familiares que antes compartíamos tiempo bueno con ellos. Vecinos que siempre nos saludaban y cuando nos ven con la Biblia ahora es como, vos sos evangélico, vos vas a la iglesia y medio como que les tratan mal. Uno piensa, ¿no? Si uno está hablando a alguien de Cristo, que si la persona
ama a Dios o dice que ama a Dios, por más que sea de otra religión, deberían escuchar con atención, pero muchas veces ellos son los que se despiertan y tratan mal a uno. En vez de amablemente hablar con ellos, por ahí le insultan. Qué triste cuando los nuestros nos rechazan a nosotros. Qué frase y qué tristeza. Juan empieza su evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 1, diciendo y aclarando en Juan 1, 10, en Juan 1:10, en el mundo estaba, o sea, la luz, el Señor Jesucristo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino a los suyos, los judíos, como su Mesías, como su Salvador, como el que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, era clarito. Y sin embargo, los suyos, en vez de recibirlo y creer en Cristo, lo rechazaron, lo trataron muy, muy mal. Qué triste la gente, los creyentes que sufren y el rechazo de la gente que lo rodea. Compañeros de trabajo que hace años viven trabajando juntos y de repente se convierte a Cristo y con entusiasmo y con ganas van y se acercan y les hablan de Cristo. Vos también sos evangélico, no me digas. Y empiezan a llamarte predicador. Hay hermanos que nos han dado testimonio que cuando fueron a su trabajo y entregaron un folleto, ya le tildaron como pastor. Hola, pastor, ¿cómo está? Y medio cargándolo, tratándolo mal. No se sorprendan. Esos compañeros supuestamente quieren tus amigos y gente que te quiere, te tratan mal. No se sorprende si en su matrimonio su esposo, su esposa le trata mal, cuando debería amarle. Debería llevarse bien con uno. Es algo normal, lamentablemente. La hermana Gaby nos compartió la semana pasada cómo intentó hablar con una persona de Cristo y le trató mal, se enojó, le insultó, le menospreció a ella. No se sorprendan de esa reacción. Sigamos a Cristo y estemos firmes para Cristo, porque a Él también lo rechazaron. Y estamos siguiendo los pasos y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Pedro 2:19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, si estamos sufriendo por causa de la justicia, estamos siguiendo las pisadas de Cristo, estamos siguiendo su ejemplo y podemos seguir su ejemplo. Y acuérdense y recuérdense, hermanos, que Cristo siempre ve cada día de nuestra vida, cada palabra que nos tiran a nosotros con menosprecio, aún las actitudes de la gente que respondan mal. Nosotros podemos animarnos en que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y no se desalientan, no se desaniman, no se sorprendan, porque vamos a ser honestos, de la gente que no nos conoce esperamos eso.
De la gente que no nos quiere, bueno, esperamos que nos tratan mal, que nos menosprecian. Pero la gente que nos conoce, la gente que supuestamente nos ama, esperamos otra cosa. Y por ahí, si no estamos esperándolo, nos sorprende y causa un malestar en nuestro corazón. Pero es algo normal. No se olviden que el mismo Cristo sufrió la traición de Judas Iscariote. Y por más que él sabía que lo iba a hacer, el momento que lo hizo habrá sido una tristeza horrible en el corazón de invertir tanto tiempo en Judas Iscariote, de darle oportunidad de arrepentirse, pero sentir esa traición. Es muy triste y el Señor sabe de la traición de la gente que nos rodea y cómo nos afecta y cómo nos entristece a nosotros. El sufrimiento es normal y el sufrimiento de conocidos es normal. Y número 3, el sufrimiento por nuestro servicio es normal. O sea, cuando estamos sirviendo al Señor. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 2. Dice en versículo 15, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y esa oposición muchas veces es muy, muy fuerte a todos los cristianos. Y dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Lo que más les molestaba a estos judíos es que Pablo estaba predicando el evangelio, estaba compartiendo el evangelio con los gentiles. Y cuando ellos vieron ese ministerio y esta actitud de servir a Dios y expresión de servir a Dios, se enloquecieron, se enojaron. Quizás alguno me dirá, pastor, yo soy cristiano y todos mis seres queridos me aman, me quieren, me tratan bien. Algunos otros que no son creyentes, pero me sirven bien. Y a veces le digo, pero ¿usted les hablaste de Cristo? ¿Les intentaste explicar y convencerles que se arrepienten de sus pecados y que se acerquen a Cristo? Oh, no, yo no quiero ofenderles o no quiero que se enojan. Y Pablo está diciendo que cuando él estaba sirviendo al Señor y por eso lo rechazaron. Si un creyente no está hablando de Cristo, si no está tomando decisiones que afectan su relación, si no está diciendo, no, yo el domingo, el Día del Padre, yo voy a estar, pero voy a venir un poco tarde porque voy a ir a la iglesia. Si no está tomando decisiones que puede afectar la opinión y la actitud de los demás, por supuesto no va a sufrir, no va a tener algún conflicto. Es cuando estamos sirviendo al Señor que ahí surgen los conflictos. Él estaba predicando el Evangelio y no querían que predicara el Evangelio, estaban intentando impedir su servicio. Cristo se presentaba como el Mesías haciendo milagros y si uno lee en Juan capítulo 11, cuando levantó a Lázaro de la muerte, mostrando que él era verdaderamente la resurrección y la vida, se pusieron furiosos los judíos, los fariseos, y más querían eliminarlo porque él estaba sirviendo al Padre, mostrando el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando en Mateo 4 él inició su ministerio terrenal, él lo empezó bautizándose. Y él fue y Juan el Bautista lo bautizó
y ni bien salió de las aguas del bautismo para servir al Padre cumpliendo su voluntad. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. No hay nada que despierte el enojo de nuestro enemigo y la oposición en la familia o la crítica y el menosprecio en los compañeros cuando un creyente empieza a servir a Dios. Cuando un creyente quiere bautizarse, por ahí la familia vio que venía a la iglesia durante mucho tiempo, pero al querer bautizarse, oh no, ¿cómo te vas a bautizar? No vas a dejar la religión nuestra. ¿Qué estás haciendo por ahí? Ahí empieza la presión y la crítica y el menosprecio. Cuando uno se activa en la iglesia y quiere servir al Señor, por ahí hay conflictos en la familia. Por ahí hay enojo. Cuando uno quiere dar un folleto o alguna invitación a algún compañero del trabajo o de la escuela, ahí empiezan con el menosprecio y las burlas. ¿Por qué? Porque está sirviendo al Señor. Está queriendo ayudar a otros a conocer a Cristo. Y como leímos, puede ser muy, muy fuerte. Mataron al Señor Jesucristo. Querían matar al apóstol Pablo y sacarlo a él. Y por ahí las presiones aumentan muy, muy fuerte. El sufrimiento por Cristo, los conflictos, es normal en la vida cristiana. Es una muestra y una evidencia de que uno realmente es un verdadero hijo de Dios y está haciendo algo bien, no algo malo necesariamente. Es normal. El sufrimiento muchas veces es de los conocidos, de los que supuestamente nos aman, los allegados, los que viven cerca de nosotros, que nos rechazan a nosotros, y debemos cuidarnos de no desanimarnos. Y por último, como hablamos, es cuando empezamos a servir al Señor. El creyente que no está sirviendo al Señor, que está flojo en la lectura, flojo en la asistencia a la iglesia, flojo en participar en la iglesia, no va a sufrir persecución, no va a sufrir conflictos. Pero el creyente que se compromete con Dios, asume responsabilidad, está leyendo la Biblia en su casa, está tomando decisiones. No, yo no participo más con ustedes en tal cosa, yo di mi vida a Cristo. Yo no pienso más como pensaba antes, no hablo más como antes. Cuando empieza a cambiar su vida, ahí es cuando salta el enojo, las burlas y el menosprecio. ¿Usted sufre algún conflicto por causa de Cristo, por su testimonio, por su obediencia, por su compromiso a Dios? ¿Hay alguno que te pone una cara fea o con sus ojos, o te dice alguna cosa, te menosprecia? Busquen a Dios, acérquense a Dios, busquen su gracia, dé un buen testimonio a esa persona, y por ahí Dios usa tu testimonio para que él y ella se conviertan a Cristo. A veces son pruebitas, a veces son pruebas para ver cómo vas a reaccionar, para ver si realmente amas a Cristo o es simplemente una religión, nada más. Y a veces aún creyentes que están lejos de Dios, rebelde a Dios, por ahí ellos tratan mal a un creyente que quiere comprometer a Dios, porque su conciencia le molesta. Seamos un buen testimonio a ellos también, para que ellos se arrepienten y cambien su actitud y que puedan buscar a Dios. Sufrir no es un mal que debemos evitar. Como dije al principio,
No nos gustan los conflictos. A veces uno hace todo lo posible para evitar conflictos. Los conflictos por buenos motivos, como vimos en 1 Pedro, por buenos motivos, por amar a Cristo, es una oportunidad de glorificar a Dios, de ayudar aún a creyentes desobedientes a arreglar sus cuentas con Dios y ayudar a esos compañeros y familiares a conocer a Cristo. Me gustan las palabras de Pedro y de los apóstoles, Pedro y Juan y los apóstoles en Hechos capítulo 5, dice la palabra de Dios en Hechos 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad de la cárcel. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Lo tomaron como un privilegio a sufrir por Cristo y dar un testimonio glorificando el nombre de Cristo. Cuando el creyente, en vez de evitar el conflicto, callando la boca, minimizando su compromiso con Dios y tratando de buscar la paz, en vez de hacer eso, si uno sigue firme, estando firme como cantamos, es un testimonio no solamente a los demás de tu compromiso con Cristo, pero también a Dios, y glorifica el nombre de Dios. Los conflictos por nuestro testimonio no es una causa para nosotros a evitar y buscar evitarlo. Es una oportunidad para mostrar nuestra fe, ganar personas para Cristo y ser un buen testimonio aún a creyentes que no andan muy bien con el Señor. Vamos a orar al Señor.